entramos ya en materia y lo hacemos para abordar una de las cuestiones de mayor relevancia para nuestro sector, como es la PAC más allá de 2020. Presenta a nuestro ponente el vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego Martínez. Buenos días a todos. Reitero la bienvenida a este congreso que espero y deseo, por lo que me toca, hacer de la provincia de Jaén, que disfrutéis de nuestra provincia, que disfrutéis del congreso. Bueno, iniciamos estos 2 días de reflexión y debate, como decía nuestro presidente Juan Rafael, y lo hacemos hablando de un tema que nos preocupa a todos, mucho. Máxime con la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea. Me refiero a la PAC y cómo será su aplicación a partir de 2020. Para ello tenemos con nosotros a un auténtico profesional del tema, a pesar de su juventud, como es nuestro amigo Fernando Miranda Sotillo, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, a quien también tuvimos el privilegio de tener el anterior congreso en el 2013 en Granada, entonces en calidad de presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. En 2017 se cumplen 60 años del nacimiento de la política agraria comunitaria. Nuestra adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea tuvo lugar en el Ecuador de dicho periodo y quizá ello nos invita, antes de que nuestro ponente entre en el análisis de la perspectiva futura, a realizar un breve balance de lo que ha sido la evolución de esta política común y su efecto en nuestras explotaciones agrarias. A mediados del año 80, cuando España ingresa en la Comunidad Económica Europea, la PAC suponía el 90% de la legislación comunitaria y casi el 80% del presupuesto europeo. Hoy en día, la carga administrativa sigue siendo muy alta, pero el presupuesto agrario se ha reducido. Se sitúa en torno a un 35% del total del presupuesto de la Unión Europea, que solo es el 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea de los 28. La PAC en estos 60 años ha evolucionado y en lo que respecta al apoyo prestado a los agricultores y ganaderos ha ido reduciendo progresivamente los apoyos a las medidas de mercado y se ha llegado a la total eliminación de la restitución a la exportación. En paralelo, se ha ido desvinculando los pagos de la producción hasta llegar a los actuales pagos o derechos de pago. Y se han incorporado las medidas integradas en la política de desarrollo rural en la PAC. Hoy día supone más del 25% del presupuesto de la agricultura gestionado a través de los correspondientes programas de desarrollo rural. Además, en los últimos años se ha ido incrementando de forma muy importante los pagos condicionados a compromisos ambientales, tanto en el primer como en el segundo pilar de la PAC. En lo que respecta a España, desde nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea, las exportaciones han ido creciendo exponencialmente y la Unión Europea es nuestro principal destino. Nuestra balanza comercial agroalimentaria es positiva, con 40.000 millones de euros exportados y un saldo positivo cercano a los 10.000 millones de euros. Frente a la situación actual de pertenencia de España a la Unión Europea y a raíz de las decisiones unilaterales del Reino Unido de abandonarla, el Brexit, y también lamentablemente estamos viendo otras opiniones dentro de nuestro propio país, podríamos imaginarnos, hacernos esa pregunta, ¿podríamos imaginarnos una situación en la que España optara por estar fuera de la Unión Europea? En ese hipotético escenario de nuevo, nuestras fronteras de cara al libre tránsito de personas y mercancías se situarían en los Pirineos, se situarían con Portugal. Nuestras exportaciones a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a China, etcétera, estarían basadas en acuerdos bilaterales de esos países o bloques con España o a través de la Organización Mundial de Comercio. Por otro lado, otra pregunta, ¿tendríamos capacidad y voluntad para optar mediante financiación nacional o regional a los fondos que en la actualidad percibimos 100%
a través de la implementación europea de una política común para este sector de valor estratégico? No creo que sea necesario un análisis muy detallado para poder concluir que, a pesar de los cambios, la Unión Europea y su política agraria comunitaria sigue siendo imprescindible, muy esencial para los consumidores en pro de la cantidad, la calidad y los precios adecuados de los alimentos que se consumen en la Unión Europea. Eso no quita que seamos críticos y luchemos en los periodos de negociación cuando vienen las modificaciones comunitarias, de las normas comunitarias. Nuestro ponente, ingeniero agrónomo y ingeniero técnico de explotación agropecuaria, Fernando Miranda, inició su actividad profesional en el Ministerio de Agricultura en el año 90, es decir, se ha chupado prácticamente la PAC desde muchos años, en el cual se incorporó entonces al Servicio Nacional de Productos Agrarios. Allí desempeñó diversos puestos y a partir del año 98 se incorpora a la Dirección General de Ganadería, donde asumió diferentes responsabilidades relacionadas con los sectores de vacuno y ovino, tanto de leche como de carne. Participó activamente en su reforma. En noviembre del 2002 fue nombrado subdirector general adjunto a la Subdirección General de Ordenación de Explotaciones de la Dirección General de Ganadería, donde se ocupó del desarrollo de los sistemas de identificación, así como del desarrollo de la base de datos para el registro de las explotaciones ganaderas y de los movimientos de los animales. Esta etapa concluyó en junio de 2004 con su incorporación al Fondo Español de Garantía para desarrollar en el puesto de subdirector general de Intervención de Mercado y Gestión de la Tasa Láctea, de donde llevó a cabo la coordinación de los controles que los organismos pagadores deben de realizar en el ámbito del sector de la fruta y hortalizas, así como del desarrollo de los planes nacionales del control destinado a garantizar el funcionamiento del régimen de tasa láctea. Igualmente, durante esa etapa, fue el responsable de las intervenciones de forma de almacenamiento público de cereales y productos ganaderos realizados por el FEGA. Finalmente, del 2006 y hasta su nombramiento como Director General de Producción y Mercado Agrario en 2014, ocupó la presidencia del Fondo Español de Garantía, organismo encargado de la coordinación de pagos de la ayuda comunitaria. En definitiva, es un experto en la materia que queremos que a lo largo de la próxima hora sea capaz de arrojar algo más de luz sobre la reforma que prepara Bruselas y cuál será el posicionamiento que España va a defender. Fernando, la Comisión Europea ya ha dicho que presentará su reforma post-2020 en noviembre, es decir, el mes próximo, y el proceso de simplificación de la PAC, el reglamento Omnibus, ya se quiere aplicar para el año 2018. No obstante, y por eso te hemos querido tener hoy aquí, ¿qué puedes adelantar del Ministerio sobre la misma y qué líneas son lo que se están defendiendo desde aquí, desde España, a sabiendas de que una vez que se presente el margen de maniobra suele ser un poco pequeño o corto? Gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por tu presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias a Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía por esta invitación. Mis saludos a todos los representantes de cooperativas, al secretario general de Agricultura de Andalucía, Rafa Olvera. Rafa Olvera, siempre me confundo. Y bueno, a todos en general. Y bueno, un poquito cuando hablamos de PAC siempre es bastante complicado ser preciso, puesto que es un debate que ocupa mucho tiempo y, desde luego, no siempre se saben todas las variables que se pueden estar poniendo en marcha, y mucho menos saber cuál va a ser la definición exacta de cómo va a ser la PAC post-2020. Hoy un poquito lo que vamos a ver es los elementos que están en juego, los elementos que están en debate, de qué se está hablando, y con eso que nos hagamos una pequeña orientación de qué temas son importantes y también una pequeña orientación temporal, que también es muy importante, porque muchas veces hablamos tanto de la reforma de la PAC que parece que va a suceder mañana y, sin embargo, es una cuestión que lleva mucho tiempo. Y con eso, precisamente, es con lo que quiero arrancar la presentación. A lo largo de esta presentación vamos a ver, en primer lugar, qué condicionantes tenemos en el debate. Luego
¿Cómo debemos contextualizar lo que es el futuro de la reforma de la PAC con el futuro del proyecto de construcción europea? Por eso hablo ahí de la PAC ante el futuro de la Unión Europea. No podemos desvincular las dos cosas van unidas. Vamos a hablar de dos cuestiones que van a configurar mucho la PAC y que están en lo que llamamos la agenda europea o la agenda global, que son los objetivos del desarrollo sostenible y la propia agenda de prioridades de la Comisión Europea, que es lo que llamamos las prioridades del presidente Juncker. Luego vamos a hablar de un concepto, que ya lo adelantaré previamente, pero que es el concepto del valor añadido comunitario, es decir, de qué es lo que merece la pena ser hecho a nivel comunitario, es decir, desde Bruselas, y qué es lo que merece la pena ser hecho a nivel nacional, es decir, qué es lo que aporta valor dependiendo de a qué escala lo hagamos. Luego vamos a ver el estado de los debates para ver un poquito lo que son las corrientes de opinión y un poquito por dónde pueden ir. El calendario previsible, porque, como decía antes, es muy importante saber en qué momento estamos jugando para saber qué cartas tenemos que enseñar o al revés, para saber qué posiciones debemos tomar. Es decir, porque esto es una cosa que puede ser muy larga. Y luego vamos a ver algunos elementos que ya nos puede estar enseñando hacia dónde puede estar el futuro de acuerdo con esos debates a los que antes hacía referencia. Empezando un poquito por lo que venía diciendo al comienzo, que es llevamos ya mucho tiempo hablando de reforma de la PAC. De hecho, haré referencia a las posturas que presentaron algunos países, Francia y Holanda, en el año 2016, y parece que siempre estamos reformando la PAC. De hecho, en realidad, solo han pasado 4 años desde que se produjo el acuerdo político que dio lugar a esta reforma de la PAC y llevamos 3 años de lo que es aplicación, si incluimos el año 2017, de lo que es aplicación formal de la reforma. ¿Por qué estamos tanto tiempo hablando de una reforma que luego, cuando acabe de llegar, será el año 2020 o 2021 o incluso, ya veremos, cómo puede ser incluso hasta 2023? ¿Por qué estamos tanto tiempo hablando de esto? Hombre, además de porque es una cosa de que nos preocupa, es porque estamos hablando de políticas que se planifican a largo plazo. Es decir, que una vez que se alcanza el acuerdo político acerca de cómo se configuran esas grandes políticas, permanecen durante mucho tiempo. Es decir, el acuerdo político de 2013, al que antes me refería, probablemente permanecerá con nosotros en la forma de hacer la política agrícola común durante un periodo de tiempo que puede ser 6, 7, 8 años. Con lo cual, pues, lógicamente, eso hace que las labores preparativas sean tan largas y se hable tanto o el debate sea tan prolongado. Esto, pensad que no solamente ocurre con la política agrícola común, ocurre con todas las políticas. Es decir, lo que pasa es que nosotros nos ocupamos de la política agrícola común, pero la gente que se ocupa de lo que es el futuro de la política de cohesión o todo lo que tiene que ver con innovación o investigación o incluso la gente que tiene que ver con el futuro de la política de defensa, están ya debatiendo esas políticas, aunque saben que probablemente no se empezarán a aplicar hasta la década que viene, en algún momento de la década que viene. Por tanto, esto es un proceso natural de una planificación de políticas a muy largo plazo en la que confluyen muchísimos intereses, en la que confluyen además 3 instituciones a nivel comunitario y luego incluso a nivel nacional tienen un desarrollo interno que para cada Estado miembro tiene sus particularidades, pero en el caso de España es además particularmente, pues también, iba a decir complejo, es el que es. Entonces, luego ya me referiré al que tenemos en España, porque a veces decimos que es complejo en España, pero luego te pones a ver cómo es en otros países y te parece, pues que nuestros procesos también son bastante homologables a lo que ocurre en otros países de la Unión Europea. Vamos a ver cuáles son esos condicionantes que están un poquito marcando el debate y que probablemente van a marcar lo que surja en el futuro. El primero es el futuro de la Unión Europea y los posibles escenarios de integración que marcarán a su vez cómo se configurarán el resto de las políticas comunes de la Unión. Esto tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es el Brexit. ¿Por qué? El Brexit realmente se va a llevar la agenda política del año 2017 y de buena parte del año 2018. Ya lo veremos luego cómo ha influido en esto. Pero es que además, luego voy a hacer referencia a lo que se llama el Libro Blanco sobre el futuro de la Unión Europea, que se presentó por el presidente Juncker el día siguiente al cual la primera ministra británica presentó la activación del artículo 50 para salirse de la Unión Europea. Por tanto, ahí vemos que son 2 cuestiones que están muy interrelacionadas: el futuro del proyecto europeo y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, el hecho de que se salga el Reino Unido hace que el proyecto de la Unión Europea se someta a debate en su integridad y se diga, bueno, qué es lo que queremos hacer con la Unión Europea, y en función de lo que decidamos hacer con la Unión Europea
vamos a configurar las políticas y serán de una manera o de otra en función del modelo de proyecto. Desde luego, el cambio climático. A partir, sobre todo, quizás el punto de inflexión fue el Acuerdo de París. Era la primera vez que se alcanzaba un acuerdo tan amplio, en 2015, y eso ha supuesto un cambio de inflexión en toda la configuración de las políticas. Lógicamente, como se hablaba antes aquí al principio, el cambio climático es una cuestión que ya no ponemos en dudas, que forma parte pues, de nuestras vidas, que desde luego tenemos que empezar a ponerle remedio, sobre todo pensando en las generaciones futuras, de manera que en nuestras políticas, en las medidas que pongamos, empecemos a integrar medidas que tengan que ver con el cambio climático para que seamos capaces de mejorar la situación. ¿Eso cómo lo vamos en la parte de agricultura, cómo lo vamos a encajar? Pues lógicamente en agricultura pensamos que cuando preferimos ser parte de la solución a ser parte del problema. Ese es un poquito nuestro enfoque. Entonces, en lugar de estar a la defensiva, lo que queremos es decir, vamos a ver, ¿y aquí cómo podemos colaborar para solucionar este problema del cambio climático desde la agricultura? Este es un poquito el enfoque y veremos un poco cómo lo vamos poniendo sobre la mesa cuando hablamos ya de una manera más concreta de la PAC. Después está la Agenda de Desarrollo Sostenible 2013. Esto es una especie de... si el Acuerdo de París fue en diciembre de 2015, el Acuerdo de Nueva York en la sede de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue en septiembre de 2015 y básicamente son unos acuerdos globales de cómo mejorar la vida en el planeta y qué acciones en materia de grandes políticas se deben llevar a cabo y, lógicamente, la PAC también se tiene que encontrar en esos Objetivos de Desarrollo Sostenible porque vamos a ver cómo, si no somos capaces de encontrarnos ahí, probablemente nos quedemos al margen de lo que sean las configuraciones de las políticas y la asignación de recursos económicos de las políticas. Después, dos conceptos en los que me voy a detener más adelante, que es el concepto de valor añadido comunitario, es decir, el concepto de qué merece la pena hacerse a nivel comunitario y luego, interrelacionado con este concepto, la subsidiariedad y la simplificación. Es decir, hay un debate muy potente acerca de la complejidad de la política agrícola común concretamente, también de otras políticas, pero de la política agrícola común en particular, que lo que está empujando es, en ciertos ámbitos de decisión de la Unión Europea, a decir que, puesto que es una política tan compleja de asumir a nivel comunitario, a lo mejor hay que aplicar los principios de subsidiariedad siempre que se pueda y empezar a empujar esa política a los niveles nacionales. Si eso lo unimos al concepto de valor añadido comunitario, vamos a ver cómo se pueden producir determinadas presiones o tendencias que tenemos que ver cómo somos capaces de jugar con ellas. Y por último, y yo creo que tampoco hay que perderlo de vista, son las crisis por las que han atravesado muchos sectores agrícolas y ganaderos desde el año 2014, en muy buena medida como consecuencia del veto ruso, pero también había más factores que han incidido en esa crisis. Estoy pensando en el sector lácteo, la caída de las importaciones de China, o en algunos otros sectores que por su propia naturaleza, pues bueno, han desencadenado en crisis en los años 2014, 2015 y 2016. Algunos todavía están en situación de crisis, como el sector de la fruta de hueso, pero eso ha hecho que haya mucha crítica a lo que es la política agrícola común, puesto que en muy buena parte del sector agrario o parte del sector agrario ha entendido que no se les da soluciones a través de la PAC a sus problemas. Entonces, esto ha generado un debate en el que cuando muchos policy makers, como se dice en el ámbito comunitario, pues en la Comisión, en el Parlamento Europeo, en Estados miembros, básicamente lo que vienen a decir, oiga, si con la PAC no soy capaz de resolver los problemas, a lo mejor es que me lo tengo que hacer de otra manera y que la PAC quitarla del ámbito comunitario o reducir el papel que tiene lo comunitario dentro de la PAC. Entonces, eso ha hecho que mucha gente se replantee los propios fundamentos de la política agrícola común ante la situación de ver que, pues bueno, pues no se dan digamos, respuesta a esos problemas de manera satisfactoria ante la gran crítica que existe en los sectores en su conjunto. Por ejemplo, esto es una cosa que pasa con el greening, con el pago verde, en donde yo le voy a decir a un alto responsable de la Comisión Europea es que si el greening no le gusta a los Estados miembros, si el greening no le gusta a los agricultores, si el greening no le gusta a los ecologistas, quitemos el greening. Eso sí, lo quitamos con todo el presupuesto que también va asociado a ese pago. Esto es una especie de ejemplo ilustrativo, no es ninguna intención ni se plasma en nada, sino que sencillamente para ver cómo son esas críticas o, por ejemplo, las crisis que hemos tenido en el sector vacuno de leche o, por ejemplo, en el sector de la fruta y hortalizas, pues si los instrumentos que tenemos de la PAC no han servido para atender esas crisis desde el punto de vista de algunos sectores, pues bueno, pues a lo mejor es que esos instrumentos no han servido. Eso es un poquito ese debate que hay y que tenemos que tener en cuenta porque lo que estamos viendo ahora un poquito es qué elementos están condicionando el debate en su conjunto.
Bien. Entrando un poco en la parte más concreta, la primera es el Brexit. Lógicamente, el Brexit efectivamente va a obligar o va a propiciar la redefinición de las políticas de la Unión a 27. Lógicamente, después de la salida de un socio tan importante como el Reino Unido, las cosas no podían quedar igual y es cuando se plantea la Unión Europea, bueno, se va uno de nuestros principales socios y ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer a partir de ahora. La primera respuesta vino después de la comunicación de esa salida, con lo que se llama el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, que propone 5 posibles escenarios de integración para la Unión Europea a 27, en base a los cuales un documento posterior, que también vamos ahora a comentar, que se llama el Documento de Reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión Europea, establece posibles consecuencias para la PAC en función de cada uno de esos escenarios de integración. Ahora lo vamos a ver. Estas son las portadas de esos libros, del Libro Blanco sobre el futuro de Europa y del Documento de Reflexión sobre el futuro de las finanzas. Si vemos arriba, se ve regular, pero básicamente voy a intentar describir cuáles son esos 5 escenarios políticos. El primer escenario es muy fácil, es seguir igual. Es decir, que la Unión Europea, descontamos la salida del Reino Unido y seguimos como estamos. El segundo escenario es hacer menos en común, es decir, sencillamente es rebajar el nivel de ambición del proyecto. Eso sería el segundo escenario. El tercer escenario es algunos hacen más, es decir, es la Europa de las 2 velocidades. Es pues, una serie de países que quieren avanzar a más integración del proyecto europeo y otros que no. El escenario 4 es un escenario de cambio radical, es decir, de revisión de todas las políticas y quitar aquellas que no aportan valor y solo quedarse con las esenciales. Y el quinto escenario es el de hacer más todos juntos, es decir, es como si todos los 27 que van a quedar después de la salida del Reino Unido nos pusiéramos de acuerdo en que queremos un proyecto europeo más fuerte que el que venimos teniendo hasta ahora, con más integración, más políticas y, por tanto, más dinero, o sea, más aportación y, lógicamente, más ambición. Estos son los 5 escenarios de Juncker y en el documento siguiente, que es el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas, que está señalado con una flecha donde está la parte de agricultura, en todos los escenarios la agricultura, la política agrícola común, pierde relevancia presupuestaria en términos absolutos o en términos relativos, excepto en el quinto escenario, en el de hacer más todos juntos. Este quinto escenario supondría que, a pesar de la salida del Reino Unido, los 27 Estados miembros restantes se comprometerían a poner dinero fresco, que se llama en el argot comunitario, para cubrir lo que deja de ingresar el Reino Unido y, además, pondrían dinero adicional para cubrir las nuevas necesidades, los nuevos retos de esa mayor ambición política para el proyecto europeo. Hombre, a mí me gustaría que fuera el quinto escenario porque yo creo en el proyecto europeo, pero también es cierto que lo que uno viene oyendo no va exactamente por ahí. Entonces, la verdad es que eso es un elemento de preocupación y, por tanto, pues tenemos que tenerlo presente. Por tanto, es importante tener en cuenta esto, porque en función del modelo de integración del proyecto europeo al que nos vayamos a partir de la salida del Reino Unido, influirá directamente en la configuración de la política agrícola común. Es decir, la política agrícola común no es algo que se decida aparte sin tener en cuenta lo demás, sino que se define en un conjunto y en función de cómo está ese conjunto resultará la definición de la política agrícola común. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. A raíz de este último documento, de este documento que ven ahí, el futuro de las finanzas de la Unión Europea, se pone muy sobre la mesa un concepto que ya veníamos oyendo de él desde hace mucho tiempo, que es el concepto de valor añadido comunitario, que es el test por el que deben pasar todas las políticas. Es decir, todas las políticas tienen que demostrar que el llevarlas a cabo a nivel comunitario rinde más beneficios a la sociedad que hacerlas a nivel nacional. De manera que, en función de que esa política, no solo pensemos en la política agrícola común, la política de cohesión, la política de defensa, la política de seguridad, ciudadanía, todas las políticas, en función de que pasen o no pasen ese test, recibirán la asignación de recursos económicos del presupuesto de la Unión Europea que le corresponda. Por tanto, lo que se decidirá es qué es lo que se hace a nivel comunitario y qué es lo que se hace a nivel nacional. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, este
valor añadido comunitario lo tenemos que tener siempre presente, porque aquí estáis muchos representantes de cooperativas que también estáis representados en Copa-Cogeca, en Comité de Regiones, está también la Junta de Andalucía, la parte que corresponde también al Ministerio de Agricultura. Estas son cosas que tenemos que ir empezando a incorporar en nuestro discurso, porque no tenemos que pensar que las cosas nos van a venir dadas sencillamente por el hecho de que a nosotros nos parezcan razonables. Tenemos que gastar mucho esfuerzo en explicarlas para construir un discurso que encaje con los elementos que hay ahora mismo en el debate. Vamos a seguir profundizando un poquito más en esto del valor añadido para que veamos en qué situación estamos. Este es el ejemplo que pone, la ilustración que pone ese informe, que es un semáforo, en donde dice cuáles son los criterios de valor añadido, que son las obligaciones, por ejemplo, el primer criterio, que ya veremos cómo ese criterio nos viene bien, que es las obligaciones y objetivos del Tratado de la Unión Europea. Pues efectivamente nosotros tenemos la suerte de que la política agrícola común está recogida en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por tanto, ese criterio de valor añadido lo cumple sobradamente la política agrícola común. Es un objetivo del tratado. De hecho, nosotros lo que venimos diciendo es cuando alguien pretende rivalizar con la política agrícola común diciendo, oiga, en lugar de asignar recursos a la política agrícola común, asignemos los recursos a otra finalidad. Y nosotros decimos, oiga, es que la política agrícola común es un objetivo del tratado. Si usted quiere que su política reciba recursos en detrimento de la política agrícola común, al menos póngala en el tratado. Bien, ¿qué más criterios tenemos? Bienes públicos de dimensión europea, economías de escala, efectos indirectos, subsidiariedad, beneficios de la integración en la Unión Europea, valores europeos, paz, democracia y Estado de Derecho. Lo que viene a decir ese semáforo es que en función de cómo cada política pase ese test, recibirá más o menos financiación. Es decir, para las políticas de valor añadido comunitario, la financiación será plena, es lo que pone a la altura de la luz verde. Para aquellas que tengan un valor añadido comunitario medio, pues se introducen criterios de cofinanciación. Y para aquellas políticas o medidas que no tengan valor añadido comunitario, que sea muy bajo, pues no hay financiación europea y será financiación nacional. En los foros a los que solemos asistir, donde compartes mesa con otros sectores, con otras políticas, no es ni desgraciadamente ni desafortunadamente, esto es para conocerlo. A la agricultura se le suele poner en la luz amarilla o en la roja. Eso lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque la mejor manera de defenderse uno es conociendo cuáles son los argumentos, iba a decir, del enemigo, del adversario. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente y conocer por qué valoran ellos que la política agrícola común les ha merecido tan bajo valor añadido comunitario. Luego vamos a ver cómo nosotros estamos defendiendo el valor añadido comunitario de la política agrícola común. Bueno, siguiendo con la línea argumental, los debates ya han comenzado y lo que se ha puesto de manifiesto son los nuevos retos o necesidades de la Unión Europea. A27. De hecho, si cualquiera de ustedes pone la televisión, va a ver los retos en la televisión. Ahora mismo los retos que se están manejando en todos los foros comunitarios son defensa, seguridad e inmigración. Por primera vez se habla de establecer una política común de defensa, con una partida de defensa dentro del presupuesto de la Unión Europea, con lo cual pensemos que eso son partidas ya importantes. Todo lo que tiene que ver con seguridad, pues los atentados terroristas que hemos estado viviendo desgraciadamente en Europa en estos últimos meses, o todo lo que tiene que ver con inmigración, con la necesidad de detener o de aminorar los flujos migratorios hacia Europa, intentando hacer cooperación exterior y haciendo inversiones en otros países pues, para que se quede la población en los países de origen. Además, el planteamiento en el que se está haciendo estos debates, como decía antes, contienen un sesgo bastante negativo para la PAC por parte de aquellos, lógicamente, que son ajenos al sector. Esto nos preocupa porque, lógicamente, se cogen ejemplos que a nosotros nos parecen demasiado simples. Por ejemplo, se coge el ejemplo de que el 80% de las ayudas de la PAC va al 20% de los beneficiarios, pero, por ejemplo, no se pone de manifiesto que es que precisamente el 20% de la superficie agrícola produce muchísimo más que, por ejemplo, otra proporción de superficie. Es decir, que es una simplificación muy manida que sirve para muchas cosas en la vida. Nosotros siempre decimos que la relación 80-20 sirve para casi todo. Entonces, lo que queremos decir es que hay que analizar más en profundidad e intentar evitar esos sesgos
en relación con la política agrícola común. Por ejemplo, en este documento que hablaba antes se pone de manifiesto la bondad que tiene la política de cohesión en materia climática y medioambiental y, sin embargo, no se pone de manifiesto que la política agrícola común hoy por hoy es la política de gasto que más contribuye al clima y al medio ambiente en la Unión Europea. Entonces, eso refleja un poquito el estado del debate, el sentir de lo que es la opinión pública que tiene influencia en todo este debate y, por tanto, lo tenemos que conocer. La PAC se presenta en este debate como una política que aporta bienes públicos, pero no tiene suficiente valor añadido comunitario. Es decir, lo que nos dicen es que sí, que efectivamente la PAC es buena para la seguridad alimentaria, es buena para el clima, para el medio ambiente, pero siempre hay un pero al final que en ese debate acaba un poquito más atrás que otras prioridades que tienen que ver con la innovación, la investigación, la defensa, la seguridad, etc. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque en el momento que haya que asignar recursos económicos a la política agrícola común, lógicamente tendremos que competir con argumentos para que seamos capaces de conseguir nuestro objetivo, que es mantener la financiación para la política. Siguiendo en esta línea, tenemos lo que es el tema del Brexit y lo que llamamos los nuevos retos. La salida del Reino Unido va a representar una reducción del presupuesto, porque es la aportación que ellos hacen por vía de ingresos, aproximadamente entre 11.000 y 13.000 millones de euros de ingresos anuales. Si a esta cantidad le sumamos las necesidades vinculadas a los nuevos retos, aproximadamente estaríamos hablando de un hueco de financiación, de un gap de financiación aproximadamente de 25.000 millones de euros anuales sobre un presupuesto de 160.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la PAC y la cohesión suponen entre las dos políticas más del 80% del gasto, con lo cual, a la hora de reducir, siempre son las políticas a las que todo el mundo mira, PAC y cohesión. Por tanto, vemos que es un reto importante, es decir, hacerse ese hueco es muy importante. Hay que tener en cuenta que se están manejando argumentos que ante la opinión pública tienen mucha penetración. Es decir, por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en que hay que gastar en defensa, en seguridad, en inmigración e incluso en investigación. O sea, porque, por ejemplo, Europa se está quedando atrás en materia de inversión en investigación con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos o lo que está sucediendo en China. Entonces, son argumentos que entran muy bien a la opinión pública y, por tanto, tenemos que empezar a construir nuestra propia historia, nuestro propio relato, por qué tenemos que defender el presupuesto de la política agrícola común. Pues bien, teniendo en cuenta esto, este gap de financiación y el modelo de integración al que lleguemos, no sabemos si vamos a ir a la opción 5 o vamos a quedarnos en la 1 o vamos a estar en una de las opciones intermedias, pues ese gap, o sea, ese dinero que falta para la financiación comunitaria se puede cubrir con dinero, con nuevas aportaciones, o cubrir parcialmente con nuevas aportaciones, o sencillamente puede ocurrir que no haya nuevas aportaciones y, por tanto, haya que descontarlo de las políticas de gasto y, pues bueno, pues habrá que ver qué es lo que le toca a cada política de gasto. Desde luego, si hay que descontar, imaginemos que, bueno, pues no hay acuerdo y ningún Estado miembro quiere poner más dinero. Aquí hay que tener en cuenta que nosotros somos todavía un Estado miembro que somos receptores netos de fondos comunitarios, es decir, que en la diferencia entre lo que damos y lo que recibimos todavía es más lo que recibimos con respecto a lo que damos. Por tanto, lógicamente, quien va a tener mucho que decir son aquellos Estados miembros que ponen más dinero de lo que reciben. Y hay algunos de ellos que ya han dicho taxativamente que no van a poner más dinero. Por ejemplo, el otro día estuvieron los colegas holandeses por España y ellos dijeron, vamos, lo han puesto por escrito, que no quieren poner más contribución. Entonces, tenemos que estar un poquito preparados también para ese escenario. Por tanto, sin saber todavía cómo quedará cuál será el resultado de esta negociación, lo que sí que tenemos que tener claro es que en el caso de que hubiera reducción del presupuesto comunitario como consecuencia de la salida del Reino Unido y como consecuencia y luego reasignación de fondos como consecuencia de los nuevos retos, ese gap de financiación no necesariamente se distribuirá linealmente por políticas, eso lo tenemos que tener claro, ni tampoco linealmente por Estados miembros. Por tanto, eso también, el cómo quede el dibujo final, dependerá un poquito del debate político, dependerá un poquito de la negociación política, que al final es la que marcará el resultado final. Bien, y ahora vamos con la postura española ante la reforma de la PAC.
La postura española ante la reforma de la PAC se define en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que es el órgano en el que se sientan la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y los consejeros y consejeras de Agricultura de las comunidades autónomas. Ahí es donde se conforma la posición española ante la reforma de la PAC. El último documento de posición español es de abril de este año, tras una conferencia en la que participaron todos los agentes del sector y todas las comunidades autónomas, y ahí es donde se conforma la posición española. En este acuerdo, una de las cosas que ya concluimos, porque ya lo veíamos así, era que tenemos que alinear los objetivos de la política agrícola común con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y también con todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con lo que son las prioridades de la Comisión Europea, porque esa es la única manera de estar en el dibujo del diseño de las políticas en el futuro de la Unión Europea. En más detalle, desde luego, en el acuerdo todos estábamos de acuerdo en que debemos seguir defendiendo una política agrícola común que conserve el presupuesto que tiene, porque también los retos que tiene por delante la agricultura son muy importantes para la década que viene. Tenemos que garantizar, pues bueno, luego lo vamos a ver cuando hablemos de por qué creemos que la PAC tiene un valor añadido, pero tenemos que garantizar sobre todo la economía, el empleo y todo lo positivo, todas las externalidades positivas en materias climáticas y medioambientales que proporciona la política agrícola común. Por tanto, yo creo que había un consenso bastante generalizado de que esa debía ser la primera línea de defensa de la PAC y, por ejemplo, el que elementos tan importantes de la política agrícola común como los pagos directos deben seguir teniendo un papel muy relevante en la futura PAC de la década que viene. Entonces, eso es lo que ha conformado la posición española. Y ahora, para que nos hagamos una idea, aquí a título ilustrativo he puesto lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos 2030, para que veamos un poquito qué significa esto, porque muchas veces hablamos de ello y no sabemos exactamente qué significan esos objetivos. De ellos voy a mencionar solamente aquellos que tienen que ver con la agricultura o que puedan tener que ver con la agricultura en su sentido más amplio. Por ejemplo, el fin de la pobreza o el hambre cero, que son los objetivos 1 y 2. La salud y el bienestar, hay que tener en cuenta que hay una corriente de opinión muy fuerte ahora de empezar a ligar la PAC, lo que es los incentivos a la agricultura, a toda la temática relacionada con la nutrición y con el bienestar de las personas. Luego, desde luego, energía sostenible y no contaminante, todo lo que tiene que ver con trabajo y crecimiento económico. Protección y consumo responsable. Hay que tener en cuenta que también tendremos que interconectar la política agrícola común con todo lo que es bioeconomía y todo lo que es economía circular. Y, desde luego, el objetivo número 13, acción por el clima. Es decir, si somos capaces de demostrar que la política agrícola común tiene algo que ofrecer al cumplimiento de estos objetivos, tendremos un poquito el camino más allanado para conseguir lo que queremos de la política agrícola común, que siga manteniendo el nivel de ambición que tiene ahora mismo en el proyecto comunitario. En los objetivos del presidente Juncker tenemos, disculpad que está en inglés, pero básicamente me voy a referir a 3. Primero, que es el incremento de los empleos y el crecimiento y la inversión. Desde luego, ya lo decía también el consejero aquí al principio de la inauguración, la PAC es crecimiento y es empleo. Lo tenemos en nuestras zonas rurales, lo tenéis aquí como ejemplo en las cooperativas. También la PAC también tiene una aportación muy positiva al clima y al medio ambiente. Y luego también es un aspecto que estamos introduciendo en los debates muy desde España. La PAC también es profundizar en el mercado interior. Es decir, gracias a que tenemos política agrícola común, existe un mercado único en Europa, desde luego de productos agroalimentarios, pero hay que tener en cuenta que la PAC fue de las primeras políticas comunes que hubo, con lo cual probablemente uno de los promotores o de los primeros promotores de ese mercado único que hoy disfrutamos todos fue precisamente que podíamos intercambiar productos agrícolas entre países con las mismas garantías, con los mismos estándares, con la misma calidad y, desde luego, con las mismas normas. Por tanto, siempre estamos defendiendo que la PAC también es mercado único y que cualquier retroceso en materia de política agrícola común también es un retroceso para el mercado único. Y esto yo creo que es una cuestión bastante importante y que redunda también en la economía de otros sectores. Y ahora vamos a pasar a
a ver un poquito por qué sí que entendemos que la PAC sí que es una política de verdadero valor añadido comunitario. Primero, quizás la primera es un poquito para despejar una cosa que es un lugar común, es decir, parece que la PAC solo la tenemos, o las ayudas al sector, a nuestro sector agroindustrial solo la tenemos en Europa, cuando realmente esto es un lugar común en todas las economías desarrolladas. De hecho, la OCDE publica todos los años un informe en el que viene el nivel de apoyo por países en todo el mundo y, bueno, en Europa estamos en la media. Es más, en Europa ese valor interno viene bajando en los últimos años, mientras que en otros países sube. Y, de hecho, se demuestra que cada vez que hay una cumbre interministerial de la Organización Mundial de Comercio, la posición de liderazgo para reducir el apoyo interno la lleva la Unión Europea. Por tanto, en ese sentido no estamos mal, o sea que yo creo que podemos defenderlo. Luego, el sector agroalimentario a nivel europeo supone el 7% del PIB y da empleo a 44 millones de personas, el doble que los sectores de automoción y aeronáutica juntos. Y su actividad se extiende a más del 75% del territorio. Esto lo podíamos trasladar a cifras españolas y estaríamos hablando del 10% del PIB y de 2,2 millones de empleos. Por tanto, la PAC, la agricultura, es también crecimiento y empleo. Y es más, los cimientos sobre los que se sustenta nuestro sector agroalimentario le deben mucho a la política agrícola común. Hoy no tendríamos el sector agroalimentario que tenemos, probablemente no lo tendríamos sin haber tenido la política agrícola común de la que hemos dispuesto desde el año 1986. La Unión Europea es el mayor exportador e importador mundial de productos agroalimentarios, por un valor de 130.000 millones de euros y una balanza comercial positiva de 16.000 millones de euros. Aquí hay que tener en cuenta, esta cifra es de origen comunitario, por cada 1.000 millones de euros de exportación se crean 14.000 nuevos empleos. Esto también lo podríamos traducir en cifras españolas. Nosotros estamos ahora mismo en 49.000 millones de euros de valor en la exportación. Luego, la PAC ha jugado un papel clave para combatir los efectos de la globalización. Pensemos si pudiéramos haber hecho todo ese esfuerzo de apertura en mercados exteriores para poder vender nuestro aceite, para poder vender nuestro vino, pero también para eso hemos tenido que abrir nuestras fronteras y también importamos muchos productos. Imaginemos si hubiéramos podido pasar ese esfuerzo que supone la apertura a los mercados internacionales que ha hecho la Unión Europea sin haber tenido la política agrícola común. Probablemente nuestros agricultores, nuestros ganaderos no lo hubieran resistido. Por tanto, precisamente por la PAC hemos podido hacer ese proceso de apertura hacia los mercados internacionales. Como he dicho antes, la PAC juega un papel clave en la consolidación del mercado único y, por tanto, cualquier paso atrás en PAC es un paso atrás en mercado único. De hecho, de vez en cuando vemos estas cosas a nivel comunitario, como hay países que intentan, a través de cierta legislación, proteger sus productos de una manera muy potente. Entonces, si les damos más armas, probablemente acabaríamos fragmentando el mercado en muy pocos años. Luego, la PAC también es salud y bienestar para la sociedad. Eso desde esta tierra se ve muy claro con el aceite de oliva. El aceite de oliva, por sus connotaciones de productos saludables, pues desde luego que somos capaces de ofrecer ese producto a la sociedad. También es investigación, es innovación. Hay muchísima innovación en la agricultura y en la ganadería, más de la que la gente percibe, y eso también tenemos que comunicarlo. Es un sector con grandísima inversión en investigación e innovación. Juega, pero también puede jugar un papel más importante en la lucha contra el cambio climático y en la preservación del medio ambiente, y aquí es donde quizás en la nueva PAC tenemos que dar la batalla. Yo creo que nuestro sector agrícola y ganadero, creemos que puede hacer más por el clima y por el medio ambiente sin que por ello pierdan rentabilidad sus explotaciones. De hecho, esta mañana cuando inauguraba Juan Cristóbal y hablaba del cambio climático, pues bueno, yo creo que nos lo tenemos no solamente que creer, sino que creer que podemos hacer algo para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Yo creo que desde la agricultura lo podremos hacer, y si somos capaces de demostrar que lo podemos hacer, seguramente podremos también conseguir los recursos para ello. Luego, la PAC no es una política cara. Yo creo que antes también se ha dicho. Venimos de una política que en los años 90, a finales de los años 80, teníamos con 12 Estados miembros. En los años 90 teníamos el 70% o más del presupuesto comunitario. Pues bien, nos hemos ido empleando hasta los 28 Estados miembros actuales y significa menos del 40% del presupuesto. Y fijémonos todo lo que hemos hecho, incluso reduciendo tanto el presupuesto de la PAC en estos años, siendo muchos más Estados miembros, hemos más que duplicado el número de socios, y aún así, fijémonos en el sector agroalimentario que tenemos. Por tanto, yo creo que la PAC ha sabido adaptarse, ha sabido utilizar los recursos que tenía y ha hecho un esfuerzo muy grande en estos últimos años de adaptación de su presupuesto.
Y luego también, y esto yo creo que es muy importante, y más en estos días y con los debates que tenemos, la PAC permite visualizar la acción de la Unión Europea hasta el último rincón de su territorio de Europa. Y eso también es importante, que los ciudadanos todos perciban que Europa llega a todos los rincones. Y eso, estas cosas no hay que perderlas de vista, porque luego cuando hablamos de desafección, cuando hablamos de que la gente no quiere el proyecto europeo, si no lo ve, y yo creo que la PAC es una grandísima oportunidad para ver los efectos del proyecto europeo. Y ahora vamos a ver un poquito cómo están los debates, un poquito cómo se mueve el ambiente. Francia y Holanda fueron los primeros países que se posicionaron con respecto al futuro de la reforma de la PAC. Lo hicieron en el año 2016 con dos conceptos bastante distintos. Aquí no hay que pensar en enemigos ni amigos, sencillamente cada uno tiene un concepto de PAC en función del modelo de agricultura que tiene. Es decir, nosotros tenemos el nuestro porque tenemos el modelo de agricultura que tenemos, y los holandeses tienen el suyo pues porque tienen una agricultura totalmente distinta a la nuestra. Holanda es un país que, vamos, de una manera muy clara dice que quiere menos presupuesto para la Unión Europea, menos presupuesto para la PAC, y lo que quiere es que se utilicen las ayudas, fundamentalmente se dirijan en forma de, más que de ayudas, de dar financiación a la inversión, financiación a la investigación y financiación a la innovación, porque ellos son muy capaces de traducir esa financiación hacia la innovación, hacia la investigación, en resultados económicos concretos. Tienen un modelo de país pues, que lógicamente no se parece al nuestro. Nosotros tenemos cosas parecidas al suyo, en lugares muy concretos. Yo siempre quiero pensar en la zona, por ejemplo, de agricultura protegida de Almería, pero desde luego en nuestro global nosotros no somos Holanda, pero tiene una posición muy clara en ese sentido. Francia tiene una posición más parecida a la nuestra. Francia es una gran defensora de la PAC, aunque ahora diré algún matiz. Una gran defensora de la PAC, defensora de los pagos directos, defensoras de los programas específicos como el de frutas y hortalizas o como el programa del vino, y aunque también, lógicamente, con ciertos añadidos, como por ejemplo, tiene muy claro el modelo de agroecología. Para lo que significa, eso hay que pensar en qué significa la agroecología para ellos, que no es necesariamente lo que pueda significar para nosotros, pero ellos quieren apostar mucho por lo que llaman la transición ecológica, que es básicamente pasar toda su producción a lo que ellos llaman el modelo de producción agroecológico, que no necesariamente es lo que nosotros entendemos aquí como agricultura ecológica. Y, desde luego, mantener la importancia de lo que es la PAC a nivel del proyecto comunitario. Aquí, sin embargo, tengo que hacer una especie de pequeño paréntesis, porque, claro, esto era hasta que el otro día el presidente de la República, Macron, en su discurso dijo que había que eliminar los tabús en relación con el debate de la política agrícola común. Por tanto, es posible que Francia, por lo menos, ponga matices a lo que es su posición sobre el futuro de la PAC y empiece a pensar que determinados aspectos de la PAC prefiera desarrollarlos a nivel nacional. Por ejemplo, en su posición de la PAC del año 2016 ya ha dejado apuntada que ellos, por ejemplo, las ayudas acopladas podrían financiarse con los fondos nacionales, o al menos cofinanciarse. Entonces, eso es algo que lanzó Francia en el año 2016. Entonces, es posible que con este cambio de rumbo del presidente de la República veamos alguna cuestión en la que Francia diga que algunos aspectos de la PAC actual o ellos apoyen que algunos aspectos de la PAC actual se decidan a nivel comunitario y, por tanto, se financien o cofinancien a nivel nacional y, por tanto, se financien o cofinancien a nivel nacional. Alemania también, hasta las elecciones, tenía un discurso bastante parecido al nuestro: apoyo a los pagos directos, apoyo a los pagos directos desacoplados, y básicamente un discurso que podríamos estar prácticamente de acuerdo con ellos. Ojo, Alemania no tiene ayudas acopladas y, por tanto, ahí no se mete, pero tampoco decía que no. Pero también es cierto que ahora, después de las elecciones de septiembre, es una de las posibilidades que se baraja para la creación del Gobierno es que el ministro de Agricultura o el Ministerio de Agricultura vaya a una formación verde. Por tanto, es posible que varíen un poquito la postura que tienen y adquieran más protagonismo, pues digamos, la tendencia hacia que vaya hacia modelos de producción, como en Francia, muy basados en los sistemas, en la agroecología, y, por tanto, que haya algunos matices sobre la posición que han tenido hasta ahora en Alemania. Y luego está el Grupo de Visegrado, que es el grupo que componen fundamentalmente los países del este de Europa, liderados por Polonia, donde son también grandísimos defensores de la PAC. Se parece mucho la postura de estos países a la nuestra.
en el sentido de que defendemos presupuesto, el mismo esquema de ayudas básicamente. Quizás la distinción que hacen estos países, hay una que es muy clara, que es que se igualen los importes de ayuda por hectárea entre todos los Estados miembros, lo que se llama la convergencia externa. Nosotros a nivel comunitario estamos justo en lo que llamamos el punto de bisagra, es decir, que ni perdemos ni ganamos, pero sí que es cierto que habrá muchos países que se vayan a oponer a esta postura, sobre todo los países más tradicionales que tienen importes de ayuda por hectárea elevados. Y luego, por lo demás, el Grupo de Visegrado lo que quiere es mantener su sistema de pago por explotación, que no está basado en derechos individuales, lo quieren seguir manteniendo así, y algunas cuestiones que tienen que ver, lógicamente, pues con instrumentos de gestión de riesgo y algunas cuestiones de matiz, pero en lo fundamental ahora mismo se han convertido en defensores de la PAC y para algunas cosas pueden ser aliados nuestros a la hora de establecer alianzas. Bien. Y ahora ya acercándonos un poco al final, vamos a ver el calendario previsible. La Comisión ya ha anunciado que va a hacer pública su comunicación sobre la modernización y simplificación de la PAC a finales de noviembre de 2017. Aquí hay que tener en cuenta que lo que va a publicar la Comisión es una comunicación, es decir, va a ser un papel parecido a esos azules que hemos visto al principio de la presentación. Es decir, no es la propuesta de reforma de la PAC, sino que va a ser una especie de documento en el que la Comisión va a recoger ¿qué considera la Comisión que deben ser las orientaciones de la política agrícola común en el futuro? Entonces, realmente no es una propuesta de textos legales, es decir, no es una propuesta de reglamento, sino que es una propuesta de orientación del debate político, básicamente. Será un texto, además, que no será muy largo, no será muy prolijo y está dirigido un poquito a la opinión pública en general, pero no es la propuesta de la reforma de la PAC propiamente dicha. Esa propuesta de reforma de la PAC propiamente dicha es previsible que la presente en algún momento a mediados del año 2018, del año que viene. Pero siempre lo tendrá que hacer después de que se presente la propuesta del futuro del presupuesto de la Unión Europea, lo que llamamos el marco financiero plurianual, que se presentará a mitad del año 2018. Por tanto, pensamos que en algún momento, pues antes o después de verano, más bien antes de verano, presentará las propuestas de nuevos reglamentos de la PAC, la Comisión, para el año 2020. Teniendo en cuenta, como lo vamos a ver ahora en el calendario, que el Parlamento Europeo cesa en su actividad en marzo del año 2019, prácticamente no va a haber tiempo para discutir esos textos de reglamentos del futuro de la PAC en el presente mandato del Parlamento Europeo. Lo vamos a ver un poquito más claro en este esquema. Primero he partido de 2013, que es cuando se alcanza el acuerdo político de la reforma de la PAC actual. Si alguien se acuerda, las propuestas de reglamento de la PAC actual se presentaron, ya no sé si fue en octubre o en noviembre de 2011. Quiere decir que pasaron octubre de 2011, 12, casi 2 años hasta que se alcanzó el acuerdo político. Ojo, que el acuerdo político, luego los reglamentos salieron publicados en diciembre del año 2013, que luego hubo un verano y un otoño en el que hubo que atar muchísimos flecos. Por tanto, una reforma de la PAC normal, en donde tienen que intervenir Parlamento Europeo y Consejo, más la Comisión, tarda aproximadamente 2 años haciéndose las cosas con cierta normalidad y que sin ir ni bien ni mal, sencillamente las cosas con normalidad. 2014 fue un año de transición, en 2015 fue el año en que entró en vigor la PAC, en 2016 es donde se han presentado los primeros paquetes de simplificación, lo que llamamos la legislación secundaria, y a finales de 2016 se presentó lo que llamamos el paquete Omnibus, que es una especie de mini reforma de la PAC que hemos estado discutiendo a lo largo de este año, que todavía no ha terminado. Fijaros que se presentó en septiembre del 16 y estamos en octubre del 17, y lo que es una mini reforma de la PAC, un año después, todavía no está cerrada. Todavía quedan trílogos en el mes de octubre y probablemente, si todo va bien, acabará acordándose por el Consejo y el Parlamento Europeo a finales de año. Bien, en 2017 ha continuado el paquete Omnibus, se ha activado la salida del Reino Unido de la Unión Europea y se presentó por parte de la Comisión lo que es la conferencia y la comunicación sobre se presentará la comunicación sobre el futuro de la política agrícola común a partir del año 2020. Ojo,
La Comisión no lo llama así, la Comisión lo llama sobre simplificación y modernización de la PAC, porque no ha querido hablar de futuro de la PAC a partir del año 2020 ni de reforma de la PAC, lo llama proceso de simplificación y modernización de la PAC. Un poquito para rebajar las expectativas acerca de su contenido. Eso también nos debe dar una idea de que tampoco debemos esperar una revolución en ese documento. En 2018, a mitad de 2018, como hemos dicho antes, se presentará la propuesta de nuevo marco financiero plurianual, previsiblemente mayo, junio, julio, cuando ya se haya despejado toda la agenda del Brexit, o sea, cuando ya prácticamente toda la negociación del Brexit esté concluida, se presentará la propuesta de marco financiero plurianual y luego las propuestas de textos legales inmediatamente después de lo que sería la reforma de la PAC. Teniendo en cuenta que las elecciones del Parlamento Europeo son en mayo y el Parlamento Europeo cesa su actividad en marzo, pues prácticamente lo más razonable es pensar que no va a haber tiempo en este mandato del Parlamento Europeo ni de la Comisión de analizar esas propuestas y de llegar a un acuerdo sobre ellas. De hecho, ya hay voces que dicen que no se quiere un acuerdo, una PAC discutida, digamos, de manera precipitada, sino que se quiere tomar su tiempo. De hecho, ha habido declaraciones en ese sentido del Parlamento Europeo, incluso también en España, de que se quiere una negociación de la PAC con tiempo suficiente y no de una manera precipitada. Por tanto, probablemente no habrá tiempo suficiente para negociar esa PAC en el mandato del Parlamento Europeo y de la Comisión actual y tendremos esos textos sobre la mesa pendientes de que la nueva Comisión y el nuevo Parlamento Europeo quieran asumirlos. Pues bueno, pues lo veremos. 2020 será el último año de la PAC actual y 2021 pues es muy probable que sea el primer año de prórroga de la PAC actual, dadas las circunstancias que hemos visto antes. Y todo esto dando por hecho que se alcanza un acuerdo sobre el marco financiero plurianual. Si no se alcanza un acuerdo sobre el marco financiero plurianual, estaríamos hablando de que nos podríamos ir a 2022, 2023, como mínimo, para una nueva reforma de la PAC. Y ahora vamos a ver, ya para terminar, algunos elementos sobre el futuro. Uno de los elementos, y ya empiezo a bajar a lo concreto, que seguramente habrá que modificar. Y cuando digo de modificar es sencillamente porque estoy hablando que las cosas tienen que ir evolucionando. Es lo que llamamos la arquitectura medioambiental de la PAC, o climático y medioambiental de la PAC, que es las tres capas que componen lo que llamamos la condicionalidad, el pago verde o greening y las ayudas agroambientales y climáticas de los planes de desarrollo rural. Esas tres capas tendrán que evolucionar hacia un sistema de pagos, que serán pagos directos, en donde se incentiven más las acciones en favor del clima y del medio ambiente. Es decir, formas de producir labores agrícolas y ganaderas que nos permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco procedentes de la agricultura y que nos permitan aumentar la capacidad que tienen los suelos de retener carbono. En definitiva, vamos a hablar mucho de aire, de suelo y de agua. Y lo tenemos que hacer cambiando las formas de producir. Ojo, aquí nadie está hablando de inventar nada, sino que sencillamente aprovechar las prácticas que ya existen y que ahora mismo las están llevando a cabo pues los agricultores y ganaderos más avanzados, hacer que esas prácticas extiendan su base y que la mayoría de los agricultores y los ganaderos las hagan, dando los incentivos necesarios para ello. ¿Con eso qué conseguiremos? Primero, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para nuestro país y para el mundo en general, pero también aumentar la capacidad que tienen los suelos de retener materia orgánica, de retener carbono. Lo que haremos es, con eso, disminuir también la erosión, disminuir pérdidas de agua, disminuir las necesidades de fertilización. Por tanto, yo creo que iremos en el camino correcto. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Es decir, eso no es una cosa que tengamos que desde la Administración decir, hay que hacer esto. No. Tenemos que ver con el sector, con vosotros, con los agricultores y los ganaderos, qué es lo que se puede hacer, que se está haciendo ya y que no comprometa la viabilidad de las explotaciones para intentar que lo haga más gente. Esta es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y donde tenemos que fijar nuestra atención. Otra de las cuestiones que es lo que llamo yo la corriente de fondo de la PAC, este gráfico lo habéis conocido muchos, en donde en la línea roja lo que veis es lo que significa el presupuesto de la política agrícola común con respecto al presupuesto total que está en el eje de la izquierda, en donde veis que ahora mismo estamos ya por debajo del 40% y probablemente esa tendencia pues más o menos se mantendrá. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos reales probablemente lo que deberíamos intentar es mantener el presupuesto en términos reales, que es lo que se ha hecho siempre, mantener, lo veis en la parte de arriba, no sé si esto tiene,
en la parte de arriba se ve como el presupuesto es constante. Como es un presupuesto que se ha mantenido constante en términos reales, en términos constantes con la inflación, pues es esa pequeña curva que tenemos hacia abajo. Ahí veis cómo la parte roja que tenemos en los años 90, a la izquierda, en los años 80 y 90, que son las restituciones a la exportación, o la parte amarilla, que son las medidas de mercado distorsionadoras, es decir, que se pagaba por kilo de producto o por volumen de producto, veis que han ido disminuyendo en favor de los pagos acoplados primero, que son las azules, y después, de los más a la derecha, de los pagos desvinculados de la producción, que son los verdes. Entonces, estas tendencias es muy difícil que se reviertan. Es decir, lo normal es que continuamos más hacia pagos desvinculados de la producción y veis justo al final la parte que aparece rayada son pagos desvinculados de la producción y pagos y ayudas al desarrollo rural que tienen que ver con el clima y el medio ambiente. Pues, lógicamente, la parte que tiene que ver con el clima y el medio ambiente, lo lógico será que se ensanche y, por tanto, haya más condicionalidad en el sentido amplio, no en el sentido de la condicionalidad de que entendemos ahora, condicionalidad en sentido amplio, de medida que sean más los pagos que se hagan como consecuencia de esos servicios climáticos y medioambientales que presten las ayudas. Esto nos puede dar una idea de por dónde puede ir en el futuro, porque el ir hacia atrás realmente, pues aquí estamos hablando de un periodo de muchas décadas y es raro que volvamos hacia atrás en ese sentido. Y luego, algunos elementos, por último, también adicionales para el futuro. Las ayudas vinculadas a la producción van a estar en el eje, en el ojo del debate, sobre todo si Francia decide que hay que cofinanciarlas. Desde luego nosotros lo rechazaremos, siempre con las normas actuales las ayudas acopladas pues nos ayudan a mantener la actividad económica en muchas zonas de España que sin agricultura no habría otra cosa y desde luego ahí entran todos los temas que tenemos que ver de despoblación, de crecimiento de empleo, etcétera. Y por tanto, pero estamos seguros de que va a ser un caballo de batalla porque ya Alemania no tiene ayudas acopladas, Irlanda no tiene ayudas acopladas y, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis en el sector lácteo hubo una polémica muy grande a nivel de Consejo de la Unión Europea porque había países que decían que precisamente en un momento en que teníamos de sobreoferta en la producción se estaban dando ayudas acopladas por mantener vacas. Entonces, va a ser una cuestión que esté en el debate y que desde luego tendremos que estar sobre ella. Luego, los instrumentos de gestión del riesgo. Estos son básicamente los seguros de cosecha, los seguros o fondos mutuales de ingresos, es decir, son las fórmulas que nos puedan servir para los riesgos derivados de la producción agrícola y ganadera y de los mercados, tenerlos cubiertos. En España ya tenemos el seguro agrario por condiciones meteorológicas y desastres naturales, que está muy implantado, otros países no lo tienen tan implantado, pero se habla también de seguros de ingresos o de fondos mutuales para proteger los ingresos de agricultores y los ganaderos. Esto ya lo estamos viendo en el reglamento Ómnibus, se han ampliado las posibilidades y entendemos que en la futura reforma de la PAC se siga avanzando en este sentido. Entonces, lógicamente, esto, por decirlo de alguna manera, nos mete más herramientas dentro de la caja de herramientas y, por tanto, probablemente pues esto tenga más protagonismo en la futura reforma de la PAC. Luego también las organizaciones de productores y las reglas de la competencia. Esto ya se intentó en la reforma anterior, ha vuelto otra vez con el ómnibus y desde luego pensamos que tiene que volver otra vez, sobre todo para que las organizaciones de productores y en su sentido más amplio, y que estamos aquí con cooperativas, puedan hacer realmente una buena labor de ajuste, oferta y demanda. Y también, cuando la situación lo requiera, que puedan ser la primera línea para hacer medidas de gestión de crisis antes de que entre la caballería, por decirlo de alguna manera, que somos las administraciones. Entonces, démosles de verdad un marco jurídico que permita a las organizaciones de productores y las cooperativas para hacer ajuste oferta-demanda y para hacer regulación de mercados en tiempos de crisis. Ahí sabéis que estamos intentando llevar a cabo un proyecto en el marco legal actual que nos permita hacer almacenamiento privado, o sea, almacenamiento de aceite de oliva por parte de organizaciones de productores para hacer regulación de volúmenes para evitar estos altibajos que tenemos en la disponibilidad de producto todos los años en España. Luego, desde luego, el enfoque de cadena. Esto va a haber una propuesta de reglamento ya en este periodo por parte de la Comisión
sobre lo que lo llaman el reglamento de la food chain, sobre prácticas comerciales desleales. Aquí en España tenemos avanzado mucho a través de la ley de la cadena, de hecho es una de la legislación que se está tomando como ejemplo, y el hecho de que esta legislación se establezca o se proponga a nivel europeo va a ser una grandísima ventaja para España, puesto que somos un país eminentemente exportador de muchos productos y, por tanto, el hecho de que se establezcan, por ejemplo, normas para evitar las prácticas comerciales desleales a nivel europeo, desde luego es una de nuestras principales reclamaciones de estos últimos años y, pues, desde luego, daremos muy bien la bienvenida a esta propuesta legislativa. Y, por último, todo lo que tiene que ver en desarrollo rural, porque fundamentalmente está englobado en el desarrollo rural, sobre despoblación. Antes lo decía el presidente de la Diputación. Desde luego eso va a ser una de las cosas que se lleve muy fuertes por parte de España por la problemática que significa la despoblación. Oportunidades para jóvenes, todo lo que tiene que ver con el relevo generacional es importantísimo. Hay que tener en cuenta, antes hablaba de que tenemos que cambiar esa forma de producir para ser más compatibles con el clima y con el medio ambiente. Pues mucha de esa forma de producir, mucho de ese cambio va a venir de la mano de los jóvenes, que son los que primero son más proclives a absorber la innovación y, por tanto, es muy importante la incorporación de jóvenes. Las mujeres, fundamental que también en esta reforma de la PAC haya gestos o que haya medidas más claras o más medidas en promoción de que las mujeres también encuentren oportunidades en el mundo rural. Luego, todo lo que tiene que ver con inversiones, con lucha contra el cambio climático, precisamente a través de esas inversiones, medio ambiente, gestión del agua, todo eso, desde luego, van a ser cuestiones que vamos a poner encima de la mesa en el futuro de la reforma de la PAC, porque pensamos que todas estas cuestiones pueden tener mucho valor añadido comunitario, como decía antes, y, por tanto, pueden ser de gran importancia. Para acabar, solamente un comentario más. Hasta ahora, lo que he tratado de exponer son, como decía al principio, los elementos que hay en el debate, es decir, las cuestiones que se están discutiendo. Algunas nos parecerán mal, otras nos parecerán bien, pero son cuestiones que todos tenemos, por lo menos los que vamos a estar en el debate, y aquí me incluyo a nosotros, a la Junta de Andalucía, a cooperativas agroalimentarias, que tenemos que tener un poquito en nuestro acervo porque nos va a tocar en un momento dado defender y sacar este tipo de cosas. En cualquier caso, esto va a ser una guerra larga con muchas batallas y, desde luego, lo que hay que intentar es hacer la negociación en todos sus órdenes. Habrá órdenes técnicos, habrá órdenes políticos y, desde luego, intentar que al final de esas negociaciones resulte que la PAC pues siga teniendo, desde luego, una financiación suficiente para nuestras necesidades y, desde luego, que siga teniendo una configuración también que le permita a España seguir teniendo un sector agroalimentario como el que tiene. Con esto yo creo que tenemos más que suficiente en cuanto a argumentos. También creo que en cuanto a peso, para ser capaces de defender una política agrícola común como a todos nos interesa, pero que tengamos también presente que la batalla es larga, que es más larga de lo que parece y que, aunque hablemos todos los días de ello, la verdad que esto pues puede durar tranquilamente algunos años hasta que lleguemos al desenlace final. Muchas gracias. Sí. Bueno, la exposición creo que ha merecido la pena. Hemos visto en qué situación nos encontramos, una situación compleja, difícil. El Brexit va a afectar. Hemos hablado de 25.000 millones de euros menos. Creo que dentro de la política agraria comunitaria todo es importante. Pero sí trasladarle a Fernando que echamos en falta y hay un déficit importante de las medidas de mercado. Las medidas de mercado prácticamente no existen, no tenemos la posibilidad de organizarnos de una manera clara y, si bien se ven reflejados los reglamentos, como el reglamento que hemos visto de la PAC actual, su desarrollo está costando mucho. Es cierto que se está trabajando, pero lo que sí nos gustaría es que, ante el riesgo que hay de pérdida de fondos importante, existe el riesgo porque va a depender de que, si queremos ir a la quinta propuesta que comentabas, las medidas de mercado, si cabe, van a tener una importancia esencial en tiempos de crisis, porque lo hay y lo estamos viendo que hay en los distintos sectores. A veces, lamentablemente, si no tenemos esa crisis es porque hemos tenido otra desgracia, como ha sido una sequía o una mala producción. Entonces, Fernando, sí incidir en que esas medidas de mercado se tienen que aplicar, se tienen que desarrollar,
porque si no estamos cojos en la situación que ahora vive. Agradecerte tu disponibilidad, tu exposición y pasamos a la siguiente ponencia y gracias a todos.